Martes de Calamidad, el podcast de cine de terror donde te hablamos de la película que vimos más recientemente para bien, para mal o para muy mal. Hola a todos, bienvenidos a un nuevísimo episodio del Martes de Calamidad, donde les comentamos la película de terror que vimos el martes pasado. ¿Cómo estás, Caco? Hola, hola, escuchas, ¿qué tal? Yo fíjate que muy bien, feliz de que no hace tanto frío, por lo menos esta semana no ha estado tan helado. De hecho, la Pili no está con gorrito, No para estoy los con mi que gorro mapache. no está con su gorro mapache, a lo que es indicio de que puede que esté helado, pero no tan helado como otras veces, porque nos han tocado grabaciones bien gélidas, te voy a decir, bien gélidas. Antárticas, sí. Sí, bien antárticas, bien antárticas. Bueno, yo no estoy con mi gorrito mapache, pero sí estoy con un tecito. En realidad no es tecito, es manzanilla, pero es porque Uy, Dios estoy como mío. de guatita un poco confusa. Señor, la antigüedad, por Dios. Es que ayer fui a un cumpleaños que estuvo bien comido y parece que ya no estoy en edad de tanto desajuste. No estás en la de esas justas. O sea, yo Eh, te contaba, yo te acabo de contar de hecho que ayer fui a Blondie y fui con shorts. No fui con pantalones, digamos, y salí a las 5 de la mañana y no, o sea, no me el dio mismo frío, problema. la verdad, no hubo problema. No, yo estuve en un asado también hasta como las 11:30, 12 afuera y tampoco tuve frío. ¿Y Igual me, los niños estaban contigo hasta esta hora de la noche? estaban conmigo, lo pasaron Oh, chancho, Dios pero lo mío, pasaron chancho. Es como su primer carrete. hay cosas más lindas. Bueno, antes de empezar ya con el podcast, hemos tenido algunos problemillas técnicos, siempre les decimos lo mismo, pero ahora estuvieron como que nos costó un poco por cualquier cosa. Vamos a sacar Sí, esto adelante, pero pasamos la visita. Bueno, vamos entonces ahora con las horror news. Las tres horror news que siempre comentamos. La primera, que tiene que ver con películas que ya hemos comentado, que son las Final Destination, que leí que al parecer ya está en ciernes una nueva Final ah, Destination, pero ¿para qué tanto, señor? Digo yo. que supuestamente se estrenaría como en, a ver, eso es primavera del 2027 para los gringos, o sea, marzo, abril, mayo Claro. del 2027. Supuestamente se llamaría Final Destination Omen, Ay, ya, ocurriría en un crucero ya. y volvería a Kimberly. Mira, Que mira qué fue algo que comentamos interesante. harto nosotros, que en el fondo no haber aprovechado más un posible retorno de Kimberly. Así que Sí, y mire, más encima en un crucero, como que todo calza pollo. como que nunca han usado ese recurso. No, pero es que además ella muere ahogada. Así Claro, muere cuando se tira en su auto a un lago, entonces calza. calza. Ahora, son rumores, rumores, así que hay que ver si esto pasa. Claro. Otra horror news es la serie de 13 Ghosts. ¿Ya? Viste que la habían anunciado y ¿Sí? parece que ya se está trabajando en ella. Para el que pueda estar perdido, 13 Ghosts es una película que con la que nos gusta harto, que es malita, pero a nosotros nos gusta. Le Sí, a tenemos nosotros nos cariño. gusta. Le tenemos un cariño especial, no sé por qué, pero le tenemos un cariño especial. No, Rosario, de hecho, la vimos el año pasado, cuando todavía no teníamos podcast, pero la revisitamos en el martes de Calamidad. La cosa es que anunciaron que iba a haber una serie de 13 Ghosts y por lo que pude leer, la idea es que sean 3 episodios en donde Claro. se va a ver la historia de cada uno de los fantasmas. Ah, mira qué buena. Eso es lo como que se propone. La está haciendo una productora que se llama Dark Castle Entertainment y se está como esperando ya la luz verde para empezar la preproducción con todo así. Ya. Así que ahí... Jugaremos, muévete, luz verde. Ya. Y la última es una actualización de algo que ya habíamos hablado, que es Werewolf, la película que hace Robert Eggers, que tiene muchísima pega, de Sí, Hombre Lobo, que ya tiene protagonistas confirmados, que van a ser repetidos, porque este loco siempre repite equipo. Uno, el Aaron Taylor Johnson, va a ¿ya? ser el Hombre Lobo, digamos, y la bella, como dice mi suegro en apuros, la Lily Rose Depp.
Y no me cabe duda que va a salir Willem Dafoe en alguna O sea, de algo. decía que estaba en conversaciones. ¿Viste? De algo. En algo va a salir, va a ser por último el viejo que abre la puerta. Algo va a ser. Claro, algo va a ser, Igor. Y claro. Ahora, Sí. yo como con eso me puse a pensar en películas de hombres lobos. ¿Ya? Y porque siento que son mucho menos recurrentes que, por ejemplo, las de vampiros. Sí, sí, Hay, totalmente. pero no son tan comunes. Yo de la que me acordé, así como al tiro, fue una del Benicio del Toro con Anthony Hopkins. Qué película más buena. Qué Es película buena. más buena. Y Es la que tiene Emily una parte Blunt, que ¿o no? voy a contar un spoiler porque bueno, aquí hablamos todo con spoiler, pero si no la han visto, tápense la Ujú. oreja. Para mí la parte que más me gusta de esa película es cuando al Benicio del Toro lo tenían encerrado en un manicomio. Ajá, Porque por supuesto nadie le creía que era hombre lobo. claro. Y lo tiene un doctor encerrado así como en una sala, estas típicas salas circulares, digamos, donde él estaba al centro, como un Claro. aula, digamos, un aula de Ujú. clase, y el doctor dice, bueno, aquí tenemos un paciente que cree que se convierte en monstruo y que no sé qué, y el loco de repente se empieza a transformar porque había luna llena y se come, pero a todo lo que se le cruzó en esa sala, y ahí como que todos quedaron así como, ah, chuta, si era hombre lobo, y se los comió a todos, oye, pero amé esa escena, la amé. Oye, pero ahí la bella es la Emily Blunt, ¿no? Sí, Sí, exactamente. estoy bien, Ella entonces ya. es la damsel in distress. La Damsel in Distress, exactamente. Y otra que yo me acuerdo cuando éramos chicas, se habló muchísimo de otra película que se llamaba Wolf, de Jack Nicholson con la Michelle Pfeiffer. Muy buena también. Ah, yo pensé que me iba a decir un hombre lobo en París. No, esa también, porque esa se habló por el Sí, efecto, pero es que yo me acuerdo que la del Jack Nicholson con la Michelle Pfeiffer se habló muchísimo, salió en la Cinegrama, que era nuestra revista, dieron especiales, y ¿sabéis qué? Como que acordándome el otro día de esta película con Julio, que él no la ha visto, porque me dijo que él se acordaba que se había hablado de esta película porque habían como escenas muy hot, como muy sexy entre la Michelle ya. Pfeiffer y el Jack Nicholson. Y yo le Cosa quedé que no mirando y está le acá. dije, mira, para la época puede ser, pero Claro. en el estándar de hoy eran un par de besitos. Sí, no era nada. Y una escena que el Jack Nicholson está como esposado, porque en el fondo él pide que lo esposen, porque él sabía que se convertía en hombre lobo, y ahí como que la Michelle Pfeiffer ni siquiera lo manosea, le abre la camisa y le hace unos cariños. Esa es la Claro. escena hot. Esa es la escena hot. Teatro. No había mucho más, pero sí, también me acuerdo que se habló mucho y es una película razonablemente buena. ¿Cómo es que se llama este loco que salen de Blacklist? Que también sale en esa película. El James Spade. Es James Spader, Spader. Me acordaba del eh, James, pero no me acordaba del apellido. sí, Sí, él. él Él. también sale. Sí, Bueno, y como decís tú, la probablemente más de culto de hombres lobos es el hombre lobo americano en París, exacto. O que en Londres. fue... Hay dos, ¿no es Es que cierto? hay dos, Sí, pero la más famosa es la en París, que es cuando sale esta famosa escena en que sale la transformación, que se hace en base a maquillaje y que para la época fue algo claro, si es de los fuera 80, de serie. que fueron los mismos que hicieron el maquillaje de Thriller de Michael Jackson. Que puedo estarlo inventando, tendría que confirmarlo, pero yo diría que ese Oscar abre el Oscar a mejor maquillaje, Ah, probablemente. que fue la Sí, primera película que se lo gana. claro, sí, puede ser. No, no me cabe duda, no me cabería duda, la verdad. Y hay No me otra cabería. película que nosotros vimos una infinidad de veces, por la misma razón que veíamos infinidad de veces muchas películas, y es que tú estabas medio enamorada, en que el Michael J. Fox hizo de hombre lobo. Pero no Ah, era de pero terror, claro, era una comedia, y era el una hombre lobo comedia. jugaba básquet. Sí, un ¿Te hombre acordás? lobo, era Adolescente, Teenage Werewolf, algo así se algo llama, así sí, era, así. sí. Y la dieron, la de haber dado en el cable y nosotros la Pero vimos. esa incluso después tuvo un spin-off, digamos, entre comillas, de una serie de mono animado y todo, sí Sí, sí, sí. fue bien sonada. Sí, Es que el Michael J. Fox en su prime era el rey Midas, por lo que salía, claro, claro. era Y, muy y- visto, y era el mismo papel del Marty McFly en todo caso, pero en vez de pero viajar por peludo. el, claro, en vez de viajar por el tiempo, era un hombre lobo. Era peludo, claro. Sí, Bueno, y esos son los horror news. Finalmente, como siempre, actualizarlos en lo que vamos desde el Conjuroverse. Vimos el Conjuro 2, que en nuestro conteo es la número 8 8. Sí, nos queda de una las sola. Conjuro. Nos queda solo uno y terminamos la cruzada hasta llegar al cine, ¿cierto? Así es. Que como conté en mi humilde TikTok, me pareció bien, pero me pareció exageradamente larga.
Yo la habría hecho Sí. más cortita. Es como bastante larga. Y a mí lo que más me gusta de esa película es la parte final, cuando muestran las grabaciones reales del caso. Claro. Oh, yo quedé contrajé en el cine y dije, no, no puede ser, qué maravilla. Que de hecho tuviste que otra vez decirme, no, no la pagué todavía porque yo ya me estaba Sí, parando. porque viene una parte. Oye, yo tengo dos horror news, o sea, no sé si horror Ah, news, pero como comentario. El otro día salió una foto en Instagram, no una foto, un videíto, de que ¿ya? ya empezó la grabación de Practical Magic, de la 2. Sí, sí Que, vi, esa- creo que me la que mandaste tú, po. yo te lo mandé, sí, salía Sí, la Sandra Bullock abrazándose con la... Y que de hecho te dijo, estas viejas están iguales, ¿qué onda? sí, la Dorian ¿Qué Gray. onda? Están las Dorian Gray, exactamente. Y la otra horror, bueno, que no es tan de terror, pero es de nuestras películas de magia, digamos, de Halloween ¿Ya? preferida. Y la otra es que estoy medio perdida, pero parece que fue el estreno o ya va a salir luego la del, sé lo que hicieron el verano pasado, pero no es un remake, pero esta como continuación, salen los Mm, personajes originales. Y sí. eso a mí me encanta. Sí. Ya la estrenaron el 18 de julio. Ah, entonces fue la van No sé premier aquí, pero en Estados Unidos. en Estados Unidos y de hecho la Sarah Michelle Gellar, Da igual. que está igual, o sea, ella no puede salir en la película porque ella murió Sí, po. en la original, pero Sorry el es la spoiler. esposa del Freddie Prinze Jr., que él sí sale. Sí, po. Y hubo parece una polémica porque ella no se quiso tomar una foto con la Jennifer Love Hewitt. No sé por qué, pero en la alfombra roja como que no quiso sacarse foto. Pa. Así que ese fue como Ah, y bueno, y según el Freddie Prinze Jr., ¿Ya? la muerte de la Sarah Michelle en la película es la Ajá. mejor muerte en películas de terror. Y como que dije, amigo, usted está enamorado claramente porque Claro. la muerte fue ahí nomás, ahí nomás. O sea, No, es una sí. muerte de película adolescente, digamos. Sí, po. Sí, po. No, pero le Bueno, falta ver esa es cine otra al que amigo, tenemos, entonces. esa es otra que tenemos que ir a ver al cine. Y tenemos que ir a ver Jurassic, gorda, que no tiene que Ay, ver con esto, pero sí, tenemos que ir a ver Jurassic, sí, ya. Después nos ponemos de tenemos. acuerdo, después nos pondremos de acuerdo para ver cuándo vamos. Hay harto pendiente, sí. Sí, harto pendiente, Harto pendiente. Ya, exacto. pasamos entonces a lo que nos convoca y nos emociona, que es la película Bring Her Back. Sí, Que de hecho tuvimos incluso una conversación acerca de cuál es la mejor manera de traducirla, porque la ponen como devuélvela, pero a mí no me convencía. Y no. también está tráela de vuelta, Esa otra. es esa es la que te dije yo. Esa es como la más Sí, accurate y de hecho al ver la película tiene muchísimo más sentido tráela de vuelta que claro. devuélvela. O en último caso traerla de vuelta, Claro, ¿cachai? claro, Pero va por ahí. sí. Sí. Bueno, esta película está dirigida por los hermanos Danny y Michael Philippou, o Philippou, no sé cómo se dirá, Philip, que, yo an creo que que anteriormente nos entregaron Talk to Me, que fue una película que se habló muchísimo de ella el 2023, diría yo, eh, sí. que era una película, para el que no la haya visto, que había una como fiesta donde la idea, alguien llevaba como Una mano de madera. una mano de madera, pero que estaba como maldita, por decirlo de alguna manera, y si tú tomabas esta mano podías ver a los muertos. Exacto. Fue una película súper, súper comentada, que se vendió como siempre, ¿cierto? La mejor película de terror de los últimos años. Nosotros fuimos a verlas al cine con la Sani, Sí, y aunque yo diría que nos gustó bastante, pero yo al menos sentí que hacia el final como que se desinflaba un poco esa. sí, totalmente. Pero es buena, es una buena película. Yo diría que incluso estuvo entre mis mejores del año, ese año, porque Sí, tiene como harto ritmo, es buena. tiene escenas como bien gore. Es Sí, bien original, sí, bien, idea original, exactamente. sí, Sí, no, esa nos había gustado. Entonces, cuando cachamos que habían hecho otra película que se llama Bring Her Back, dijimos, apenas podamos, la vemos. exactamente. Ahora, el elenco, Sin tener mucha idea de ¿de qué qué se trata ni trataba? nada. Sí. No, porque además el afiche no es muy explicativo y no leímos mucho. Fue como, ya que son de estos mismos gallos, veámosla. No, y además que en todas partes decía que efectivamente, nuevamente, era una de las mejores películas Mm, de terror del año. En todos los sí, conteos que han ido saliendo, ya porque ya estamos a mitad de año, pero en todos los conteos claro. que iban saliendo, salía estas, nombradas. Y era Sí, como, además que esta fue estrenada el 30 de mayo en Estados Unidos, entonces ya lleva un rato lleva un rato dando largo. vueltas. Sí, Sí. Bueno, desde el punto de vista del elenco, es
casi todo desconocido, excepto dos, diría yo. El primero es el protagonista que hace de Landy, que yo no sé si tú lo habías visto antes, que es un No, no, actor no que me se llama suena su Billy cara. Barrat. Yo este cabro lo vi porque sale en Kraven the Hunter, esta ¿Ya? de Marvel. No la cacho, Es el parece. hermano chico del papel que hace el Aaron Taylor Johnson, que es el Kraven. Ya. Yo, de hecho, yo decía, este niño yo lo he visto antes, y cuando hoy día busqué como para hacer la pautita que usamos para el podcast, dije, ahí estaba. Y es un papel, lo que pasa es que Kraven the Hunter no es muy buena la película, entonces ahí no puede ver mucho. Y ha salido en serie y en cositas así. Y lejos, lejos la más conocida, la más Entonces, la, importante, la que se llevó toda la plata, claro. es la reina Sally Hawkins, o como nos gusta decirle a nosotros, la señora Paddington. La señora Paddington, exactamente. ¿Cierto? La Sí. señora Paddington original. ¿Por qué? Porque ella básicamente hace de la señora Paddington en Paddington 1 y 2. Bueno, y Que además que curioso, sale, y sale la forma del agua, o que sea, sale en muchas partes. Ahora, curiosamente, Paddington 2 es parte de ese grupo bien selecto de películas y muy curioso en donde en general, tanto crítica como persona consideran que es mejor la secuela que la primera película. hoy en la 3 no sale, No, otra ¿no? galla es la señora Paddington. Ah, pero o sea, le cambiaron, o sea, sale su personaje, pero con otra persona. Sí, cambiaron la actriz. Sí, ella no ¿Y los quería demás volver. también? ¿O ella nomás? Ella nomás. Ah, Los ya. demás están todos, diría yo. Está el Eh, Milord, ¿o no? Está Milord, está la señora Weasley. Nosotros a todos les ponemos otro nombre. Bueno, y en esa también sale la Olivia Colman y el Antonio Banderas. Es Claro, que pero ya ellos salen haciendo personajes nuevos, porque no salían, nuevos, no habían claro. salido antes. Claro. Sí. Bueno, pues como te iba diciendo, Paddington 2, como por todo el mundo, no solo es considerada una película muy buena, sino que además es considerada mejor que la primera, que ya era una película buena. A mí me gustan mucho los Paddington. Y Sí, de hecho, yo no sé si tú viste esta película de Pedro Pascal con el Nicolas Cage. sí, sí la vi. Y ahí no viste que ahí se llama The Unbearable Weight of Massive Talent. Sí, Y ahí hay una escena en que el Nicolas Cage le pregunta al personaje de Pedro Pascal cuáles son sus mejores películas, y no me acuerdo cuáles les dice, pero dos grandes obras. Y la tercera, como que le cuesta confesarla hasta que dice ya, Paddington 2. Y el Nicolas Cage queda que, pero ¿cómo vais a elegir esa cuestión? Y le dice, pero es que la has visto y la ven, y terminan los dos llorando, y Nicolas Cage sí. le dice, sí, tienes razón, una La gran película es buena esa. película. Sí, Sí, es muy chistosa. es muy buena, sí, muy chistosa. Ya, entonces, bueno, como dice la Caco, la Sally Hawkins, obviamente no es solamente la señora Paddington, también sale en La forma del agua, de ¿Y ganó el Guillermo del Oscar ahí Toro. o no? Porque esta también se llevó No, caleta de premio. pero estuvo nominada. Me Sí, pues. acuerdo que estuvo nominada por su papel. También sale en Blue Jasmine con la reina Kate Blanchett. Y de hecho, por Blue Jasmine, Kate Blanchett se gana el Oscar a Mejor Actriz. Y yo diría que ella también tuvo nominada a Mejor Actriz Secundaria. Ah, ya, No lo puedo jurar, pero diría que sí. claro. Pero la cosa es que la Sally Hawkins es como bien cercana por tanto su forma de actuar y de hablar, siento yo como es como cuando quiere, y yo siento que le gusta cercana al público como infantil. Sale en Paddington, sale en una película que hizo, creo que en Netflix, que se llama El chico que salvó la Navidad, que bien bonita, sale en Wonka. Mira, Entonces, como ¿viste? que los papeles entrañables le quedan muy bien. Ella es como entrañable, de Sí, hecho. Pero excepto, no claro, tiene ni un problema para pasarse como hacia el otro lado y también le sale bien. Lo cual también, sí. demuestra que es una gran actriz. Que era una tremenda actriz, exactamente. Ya, de hecho, en esta película hace como un rol bien perturbado, que además, curiosamente, se hace intimidante. Cuando ella Sí, aparece, va a ser en escena como que uno le da cierta inquietud, siendo una niña que debe medir menos que yo, claro. Y y que, flaquita, y que no se exacto. ve fuerte ni nada, pero logra tener como un aura como súper intimidante en la película. Es verdad. Ya, entonces vamos Vamos a la película. a hincar el diente. Bring Her Back, se las vamos a resumir primero sin spoiler, como lo hacemos siempre. Se trata acerca de Andy y Piper, que son dos hermanastros, y es importante que sean hermanastros, que son adolescentes a los que el papá se les muere repentinamente. Sí, ¿Ya? Y debido a este motivo, como los dos son menores de edad, tienen que mudarse a la casa de una madre adoptiva o como a un hogar de acogida en el fondo.
¿cierto? Sí, como, Eh, como los papás temporales, claro, exactamente. una Era un mamá foster, temporal, sí, una claro. foster mom. Y esta mamá se llama Laura, que es el papel de la Sally Hawkins. Ahora, punto importante, Piper, que es la hermana menor, es una chica que es casi totalmente ciega. Ya no es ciega, ciega completa, porque ella dice que ve luces y sombras, pero no ve nada más. Y colores, sí, Y colores, ¿cierto? Y esto hace que la conexión entre los hermanastros sea súper fuerte y que su hermano mayor sea muy protectivo de ella. Muy, muy protectivo. Él como que la pide cuidando. Ahora, al llegar, cuando ellos llegan a la casa de esta mamá adoptiva, descubren que en la casa además hay otro niñito que se llama Oliver, sí. que también Oli, es le adoptado decían. y le decía Oli, pero que es un niñito que es muy enigmático, que es muy reservado y que, según cuenta Laura, tiene un trauma por alguna cosa que pasó. Yo creo que ni siquiera es bueno contar qué era lo que había pasado, pero este niñito no hablaba. Dejémoslo así. Exacto. Ahora, poco a poco en la película, Andy, que es el hermano mayor, empieza a notar que hay comportamientos, digámoslo, extraños, tanto en Laura como en Oliver, ¿cierto? Como El en la Oli. casa en general, claro. Y que la casa en general tenía, claro, como un aire, tenía como un aura rara, ya la atmósfera en el fondo. Ya todo se va tornando mucho más inquietante y Andy, y recalco que es Andy porque la Piper no detecta lo mismo que el hermano, ya no solo porque no veas, porque además la Laura se comportaba distinto con ella. Sí, Entonces el Andy empieza a percibir, ¿cierto? A cachar que esta nueva tutora, la Laura, oculta cosas muy oscuras. En el fondo empieza a sumar con varias pistas que va encontrando y empieza a cachar que algo muy raro está pasando en esta casa. ¿Ya? Es una película que tiene un desarrollo de tensión súper típico de películas de terror, ¿cierto? En donde primero tenemos una parte más o menos larga, diría yo, unos 40 minutos, en que solamente como presentación del caso nos como explican presentación de cosas, personajes, exacto. te entrega herramientas la película para que a medida después que se vaya desarrollando, tú vayas ahí juntando el puzzle, digamos, hasta finalmente cachar bien qué es lo que pasa. Y eso yo creo que es como el resumen sin spoilers, Sí, ¿cierto? Ahora, el spoiler, no, ya no es spoiler, pero lo primero que les voy a decir es que ya ni siquiera le voy a preguntar a la Caco si nos gustó, porque la verdad es que a las dos nos gustó nos gustó mucho. muchísimo. Sí. También, yo creo que también está dentro del podio las tres primeras, e incluso me atrevería a decir que está en primer lugar del año. Yo del año para mí, por así como en retrospectiva y pensando en todo lo que hemos visto, yo también creo que para mí es por el momento la primera. Sí, de Sí, todas a maneras. mí me gustó muchísimo. Para mí estaba Sinners. Bueno, son igual, son Sí, películas diferentes, pero claro, este es pero como si una hay que película, ordenarlas, sí, hay que ordenarla, y aparte que este es como refrescante, es algo que no mm, se había, o sea, tiene cosas del cine de terror clásico, pero también tiene ese como aire nuevo, que fue lo mismo sí, que pasó con Talk to Me. Entonces, por eso yo me atrevería a decir que pasa como al primer lugar, momentáneamente. claro, lo que pasa es que además, eso que dices tú, pero al contrario de lo que nos pasó con Talk to Me, esta sí cierra muy bien. Yo siento Claro, que todo sí, cuaja, todo se todo calza junta, pollo. entiendes todo eso, todo calza apoyo. Sí, Y esa es una sensación que para mí es súper satisfactoria en este tipo de películas. absolutamente, sí, de todas maneras. Sí, Eh, porque cierra bien, exactamente. Hemos visto otras películas, como la de, ¿cómo se llamaba esta? La de las fobias. ¿Fobias se llama o no? ay, que esa era tan mala. Que era podrida, pero claro, que esa película que tenía una buena idea, pero cierra de una manera tan Mm, mala y con tantas cosas sí, inconclusas y tantas cosas que uno dice, "Pero esto no pasa". O sea, en verdad, no, esto no puede ser. Aquí todo cuadra, todo cuadra bueno, aquí. de hecho, en el cine de terror, yo siento que es súper común que queden cabos sueltos, que al final uno llena o uno siente que no son tan importantes para entender la película, entonces los dejáis pasar. Claro, Bueno, y de hecho en las películas que hemos encontrado más malas, diría yo, este año, que es The Ritual y turno la nocturno. mexicana, Turno Nocturno, en el podcast nosotros comentamos que hay muchas cosas que nosotros hemos sacado entre imaginación y conclusión porque nadie nos dijo nada, pero tampoco queda de manera implícita en la película. Exactamente. Es como que me voy sacando. Esta no es así.
Y una cosa que me llamó mucho la atención de esta, de Bring Her Back, es que la historia y los realizadores se tienen tanta confianza de que la historia que están contando es buena, que yo diría que prácticamente no utiliza recursos súper utilizados del cine del terror como el jumpscare. Yo diría que no hay ninguno en jumpscare. Yo también diría que no hay ninguno. No, Nada. nada. Ni Hay cosas, hay ruidos. cosas hay cosas impactantes, pero no cosas Sí, que te asustan. No, no es el jumpscare, exactamente. claro, y tampoco está el juego este de la oscuridad, porque en el fondo las cosas pasan de día. Claro, Eh, y sí, como que la película está tan bien ideada que llega un momento que se dice, sabéis que no ocupemos nada extra porque va a extraer la atención de lo que nosotros queremos mostrar. claro, porque en Talk to Me sí había un par de jumpscares, poquitos, pero había. Es que se prestaba más además, Además, claro, se por la prestaba más, temática, sí. pero acá no, porque este es como un terror muy especial, es como el terror de Hereditary. Una cosa así, Es como súper psicológico porque en realidad el terror que muestra porque te está mostrando una historia terrible. exacto, Ese es el terror de la película, es una es historia terrible. es una película disturbing, que fue la misma palabra que yo usé para Hereditary, que es muy perturbadora la Sí, película. Es un terror perturbador, eso es lo que tiene. Entonces hay uno, por lo menos ese es el que a mí me asusta, que uno dice como, chuta, ¿qué está pasando aquí? claro, ¿Cachai? porque además de perturbador, la historia que cuenta es tan terrible y es terrible porque es fácil ponerse en el lugar de los protagonistas. Claro, ¿Cachai? Y cuando tú lo haces, es terrorífico, po. Es terrorífico lo que pasa. así es. Bueno, y en el final, en el fondo, te muestra una historia en que habla harto del duelo, de la angustia y de cómo cuando una persona pierde algo que le es tan valioso para su vida, que como que pierden su humanidad. Claro, habla de la pérdida, Es exacto, tanto su deseo de recuperar lo perdido que una persona deja de lado su humanidad y es capaz de pisotear a cualquiera y hacerle daño a cualquiera por lograr un objetivo en el fondo, claro. por recuperar eso que cree perdido Y claro, y que es algo que probablemente no va a volver nunca. y que no puede volver, claro, pero en el fondo es aferrarse a una esperanza que está vacía, ¿cachai? Exacto, Ahora, en cuanto a las actuaciones, vamos a llegar ya hablamos en el fondo de la Sally Hawkins, que está muy bien, que yo diría que es la fuerza central de la película. O sea, no está mal elegida que una actriz de su tipo sea quien lleva la película. Porque exacto. con otra actriz más penca o muy poco conocida, de repente no habría tenido el mismo efecto. Totalmente, sí. Y porque además Por ella, eso yo creo que la ponen a ella como la gran figura conocida. Y por eso yo creo que sí, invierten plata y dijeron, ya tenemos que tener una cabra buena aquí porque si no se nos puede ir de las manos. O sea, si llevamos a alguien igual de desconocido que los otros dos o que todo el resto de la sí, gente, esto no va a resultar. claro. Y porque además ella logra que los niños o los jóvenes que salen en la película en general actúen muy bien también. Yo diría que Andy y Piper actúan razonablemente bien, pero Sí, además a mí me llamó mucho la atención el niñito más chico, el que hace del Oli, el Oli, que sí, tiene un rol súper duro, es un sí, personaje que sufre toda la película, es verdad. El Oli es muy, sí, que de hecho, no vamos a decir ahora qué pasaba, pero al final como que uno siente un poco de alivio por su personaje, como por favor que deje de sufrir esta sí, persona, absolutamente. porque lo pasa muy mal toda la película y sin decir una palabra. Y eso sí, pues habla bien tanto de los directores como de sus compañeros, como de él. Claro, Tiene, bueno, ya lo dijimos, además la película una muy, muy buena atmósfera. Es súper opresivo, como que uno se siente todo el rato encerrado con ello. sí, Bueno, es la típica, lo primero que me dijo la Caco, obviamente van a estar en una casa gigante, aislada de todo. por supuesto, porque como decíamos, en un penthouse en New York esto no funciona. Claro, pues no te funcionan estas cosas. Pero, a pesar de eso, la casa es súper común. No es una casa en la colina con armaduras adentro, ni candelabros. No es una casa que Exacto. se vea terrorífica, es una casa súper, súper común, la verdad. No es una Pe- casa en el fondo que quiera dar la impresión de que hay fantasmas o que pasa algo Pero, sobrenatural dentro de ella. pero es una casa aislada, sí. Sí, 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 es aislada, queda como bien lejos de todo.
pero muy normal. Pero aún así, a pesar de toda esta aparente normalidad, hay algunos indicios que uno ve que no te los explican al tiro, pero que uno cacha y dice, oye, pero ¿y por qué está eso? ¿Y por qué está esto otro? Claro, Y claro, y logra, sin decirte mucho, la película crear esta atmósfera, como les decimos, que es súper opresiva, que te tiene súper tensa. Y lo último, que en el fondo para hablar sin spoilers, es que algo que ya dijo la Caco es que logra ser súper original. sí, Ya, en cuanto a lo que se propone, porque aunque sí tiene cosas que hemos visto en otras películas, claro, tiene temática conocida. claro, tiene temática conocida que hemos visto en películas mega conocidas, pero las herramientas y la forma en que se las ingenian para llegar a esa temática es súper original, Sí, es súper bien pensada. Y no es evidente lo que pasa, pero tampoco es una película engañosa, no está tratando de engañarte. La película exacto. entrega todo lo que tú tienes que saber para sumar 2 más 2. Es Lo como que las pasa es que, películas, es como las películas, las primeras por lo menos del Shyamalan, que aunque claro, eran súper fantasiosas, pero te entregaban todo y uno aceptaba lo que estaba pasando. claro, Sobre todo lo que pasa con La Dama en el Agua. Que La Dama en el Agua era una película tremendamente fantasiosa, pero tú aceptas todo lo que pasa claro, porque en ningún momento era así como, ah, no, esto no era en verdad lo que estaba pasando. Te da otra explicación. No, es efectivamente lo que te muestra desde un principio. Aquí pasa lo mismo. claro. Y a mí me gustan esas películas, como que en el fondo no Sí, a mí tratan de también. engañarte. Sí, que No no te tratan hacen de tonto. lograr no tratan de lograr el efecto de que uno hace al final de muchas películas que busca, ah, esto era, pero ya, no, aquí tú vas en el fondo como siguiendo el mismo camino del Andy, del personaje Claro, del cabro principal que va descubriendo lo que va pasando, bueno, uno va haciendo lo mismo. Y de hecho nosotros tenemos la ventaja porque cuando parte la película muestran unas imágenes previas que a uno al menos le dan un contexto raro, pero te dan un contexto. te da un En contexto, cambio, sí. el Andy llega ahí a lo que hay, te, ¿no? te Con los dan ojos un cerrados. contexto y uno acepta lo que pasa en ese contexto. Claro, claro. Uno entra y dice, ah, ya, esta película trata de esto, va para allá, Así que si alguien la quiere ver, si alguien le tincaba, si alguien dice, hoy se valdrá la pena, vale la vale pena la todo el pena. rato. No tienes ni siquiera fecha de estreno todavía acá en Chile, No, no. y Eso no vamos sé a si va a hablar tener después. tampoco. Eso vamos a hablar después, pero por lo pronto no tiene fecha de estreno en Chile y sí debería llegar a plataformas eventualmente, porque de hecho ya está en Amazon de Estados Unidos. Ah, ya, claro, Así que puede que la haya visto para pago acá, ya. pero no estoy segura. Pero va a llegar Sí, pero a... debería pasar por el cine, aunque sea rapidito, por lo menos. Ahí vamos a tener que ver. Ya, ahora entonces vamos a pasar a la parte que le gusta a la Caco, que es con spoiler. Es como tu Sí, parte preferida. es mi parte preferida, totalmente. Sí, porque yo no puedo hablar sin spoiler. Sí, Siempre algo se me sale. esa Entonces herencia de Tati. sí, es evidencia de Tati, exactamente. Me cuesta. Y como a mí en verdad los spoilers me dan lo mismo, si Claro, alguien me los cuenta, entonces la digo nomás, pues trato de ser lo más, lo más decente posible y no lanzar nada, pero a veces se me salen. ya. Vamos entonces, porque hay hartos puntos que comentar. Pero como les Sí, dijimos, es muy buena y nos gustó mucho. Bueno, lo primero es que lo que les estábamos comentando recién, cuando la película empieza, abre con unas escenas que están como grabadas en VHS. De hecho, se ven esas típicas líneas que salen en los videos con sí, VHS. que decía Y en tracking, de esa, hecho. de hecho, decía tracking y yo te puse tracking. Sí, qué recuerdos. Y y en esa cinta que supuestamente estamos viendo, se observa un ritual, ya que es un ritual que aunque uno no sepa qué está pasando, se ve terrible. Sí, Se ve harto súper grito, heavy. harta cosa, sí, Se ven gritos, se ve gente pilucha, se ve sangre, se ven muchas cosas que uno adivina así a simple vista no están bien. No deberían estar pasando. Ya es muy, muy inquietante. Eh, y donde se nota que hay como harto sufrimiento. Además que se ve como si estuviera haciéndose como en un calabozo. sí, Se ve súper terrible. Pero se en el ve bien fondo, terrible, exactamente. pero uno logra captar que hay un elementillo como sobrenatural en este ritual. En el fondo no se Claro, está haciendo por las puras. ¿Cachai? Y ahí la película al tiro te dice, oye, esta es una película sobrenatural. Así exacto. que juega Aquí con algo va a nosotros. pasar, sí. Aquí algo va a pasar, bueno, y ahí uno, o sea, a lo mejor me estoy adelantando mucho, pero ahí uno es donde uno hace un poco
el link con el título, que es Tráela de vuelta. Pero a mí no me quedó claro ahí qué Ah, estaba ya. pasando. Yo caché que era un ritual heavy, pero no en ningún No, momento supe qué estaba pasando. nosotros nos dimos cuenta más adelante, pero cachamos, sí. Dije, Claro, esta está haciendo este ritual para esto. claro, pero no sabía cómo funcionaba ni qué era, No, ¿cachai? Bueno, y ahí es cuando después pasamos a conocer a Andy y Piper, ¿cierto? Que son nuestros hermanastros, con Piper con esta ceguera prácticamente completa. Andy es su hermanastro porque el papá de Andy se casó con la mamá de Piper y cada uno ya tenía hijos por su cuenta. Y claro. en algún momento la mamá de Piper muere y por lo tanto quedan los dos niños a cargo del papá en el fondo, ¿Y el papá, él era el papá de quién? de Andy. De Andy. Ah, ya. Era el No, papá de Andy, de hecho ellos tenían una relación súper compleja. sí, Tenía una relación compleja porque Andy nunca se siente querido por su papá. Y cuando se casa con esta nueva esposa que trae una niñita, el papá se encariña al tiro con la niña. Entonces Andy siente, o sea, no es que este gallo no quiera a los niños, es que no me quiere a claro. mí. No me quiere a mí. Y desarrolla de hecho como un rencor contra su hermana, ahora menor, pero que después se quita, eso lo sabemos de hecho por una historia contada y de hecho cuando lo conocemos él es muy protector de su hermana Sí, y la quiere mucho. Bueno, este papá que nunca vemos vivo, al principio de la película muere en la ducha claro, y ellos lo encuentran. y ellos lo encuentran y es súper traumático porque como que el caballero muere ahogado en su propio vómito. Exacto, Ya porque ahí explican bien rápidamente que el caballero parece que tenía o se estaba tratando un cáncer y las quimios le producían vómitos. exacto. Y hubo Y un entonces, evento como incontrolable y él caput. claro, y en la ducha. En la ducha donde además Andy trata de resucitarlo y es muy guácate y es muy terrible además. Sí, Ahora, luego de este evento que es muy traumático, es que Andy y Piper tienen que pasar a un hogar donde son adoptados, pero en rigor lo que pasaba es que Laura, que es este personaje de la Solly Hawkins, inicialmente quiere solamente a Piper, claro, no quiere a los dos niños. Pero Piper pide si puede irse con su hermano, que está como a 3 meses de cumplir 18, y ahí sí que se las va a tener que valer por él mismo, pero el plan de Andy es que él, al ser mayor de edad, poder pedir la tutoría de su hermana. exacto. Y por lo tanto, para los dos, este es como un hogar transitorio de 3 meses. Puede ser un foster home, claro. Claro, claro. Y otro punto que es súper importante es que Andy además tiene historia de haber sido un niño conflictivo. Un niño con actitudes violentas cuando era más niño. Ahora ya no las tenía, entonces como que la trabajadora social le dice, ya, te puedo ir con tu hermana, pero pórtate bien, Claro, no bueno, causes problemas. exacto, no andes dejándola grande. Ahora, cuando dicen eso, uno dice, obviamente va a dejarla, Por algo va supuesto a que pasar. algo va a pasar aquí. Sí, po. Ahora, cuando ellos llegan a la casa de Laura, ella es súper amable con ellos, pero está claro desde un principio que la que le interesa es la niña. Sí, Ella solamente quiere a la Piper. Es amable con Andy, no lo trata mal, no lo hace sentirse especialmente como que no es bienvenido, pero los ojos de ella están puestos en la chica, en Piper. Y ahí es donde conocen a Oli, que ella les cuenta que es un niño que ella también adoptó y que tiene un cuadro neurológico muy severo por un trauma que le ocurrió porque murió en el fondo su hermanastra. Y aquí es donde nos explican que Laura, el personaje de la Sally Hawkins, había tenido una hija. claro, Y esa hija murió ahogada en la piscina. en la piscina. Y era ciega también, igual que la Claro, lo que Piper. pasa es que al principio no nos cuentan eso, solamente ella nos dice que ella tenía una hija, que murió ahogada y que ese evento tan traumático hizo que Oli no pudiera hablar más. En el fondo ella explicaba por eso porque Oli no hablaba. Claro, Pero el tema es que Oli no solo no hablaba, era decididamente raro, era como un animalito. sí, era como la mujer ¿Cachai? gallina. No era como un niño que no quiere hablar, pero con Exacto. actitudes de niño. No, este era como un animalito. Imagínense, no sé, como decía la mujer gallina, pero Mm, imagínense un perrito o cualquier animalito constantemente hambriento. Así era el niñito, con claro, una mirada perdida y que como que se abalanzaba arriba a la gente. eh, y de hecho era tanto el hambriento que la Laura
sobre todo cuando no está con los otros niños, le dice, Oli, yo sé que estás hambriento, pero tienes que esperar. Siempre ella como que lo modera y le dice, no puedes comer, tienes que esperar. Y ahí uno se empieza a decir, oye, aquí están pasando cosas súper raras. Claro, porque para que ¿Ya? le diga eso al niño. Esas son como las herramientas básicas que te entrega la película. Y como comentamos, y voy en el fondo a reiterar, una de las cosas que a mí me gustó mucho es que la película nunca trata de pillarte, no te dice cosas falsas, no te da pistas falsas, No, ni para perderte ni para confundirte, te está mostrando exactamente lo que está pasando. Es súper honesta, me encantan esas historias honestas a mí. sí, esa historia realmente es que uno no tiene que descubrir nada, está todo ahí. Es que claro, es que no es una película de detectives, no es de descubrimiento, es una historia que ellos te invitan a vivir con ellos. Eso es lo que te están diciendo. Ven a Claro. descubrir con nosotros qué es lo que pasa. Oh, veo que Oh, te da calor. medio calor, sí. Mm. Te voy a poner una música. Es que se está sacando el Claro, sí. polerón, si no es nada más escandaloso. Nada más escandaloso, exactamente. Ahora, la cosa es que a medida que la historia avanza, vamos viendo y vamos confirmando hartas cosas. Una de ellas es que el Oli, como les dijimos, es más que un niñito raro. ¿Ya? Y aquí es una cosa súper importante. La casa de la Laura está rodeada por un círculo de sal, por un círculo blanco. Un círculo blanco, sí. Y para todos los que ya hemos visto más de 5 películas de terror, uno sabe que el tema de la sal, cuando rodeas algo con sal, es por algo. No, Aquí la película... y pa una que es brujo uno sabe que la sal es de Bueno, protección, pues. claro, pero es que no todo el mundo lo es, pero salen muchas películas, ¿cachai? Claro. La Sami se está metiendo al closet. ¿Saldrá de ese closet? Es que yo estoy viendo la caco. Bueno, Sí, sigamos. Bueno, la Sami no vio la película con nosotros. Tienes que mostrársela porque es muy buena. porque es muy buena. Sí, la voy a ver con ella en algún momento en la semana. Una que se llama Bring Her Back. Ah, la de los Tortugas. Sí, lo de los Tortugas. Esa, mira, lo tiene clarito la gorda. Bueno, sigamos. El tema es que Loli, hay una escena que es súper heavy, donde el... Voy a buscar. Ah, bueno, también de ahí voy a contar esa escena, pero lo que quiero decir antes es que la Laura, como dijimos, es evidente que tiene una preferencia clara por la Piper, pero además es evidente que empiezan a haber hartas situaciones que ella empieza a manipular como para separar a los hermanos. Claro. Claro, como que le dice algunas cositas a la Piper y como que le invita a salir sola con ella, y además con el Andy empieza a echarle culpa a algunas cosas, empieza como a tenderle trampas pequeñitas, se Le, cacha el le tiro. trata, le trata de revisar el celular. Sí. Y varias cosas como para lograr que, sobre todo la Piper, desconfía del hermano. Claro, Y ahí es importante, como el cabro este tenía antecedentes de haber sido un niño conflictivo, no es difícil lograrlo, ¿cachai? exacto. Ahora sí, hay una escena en particular que yo diría que es una de las escenas más centrales de la película, que es que la Laura invita a la Piper a ir como a una tarde de chicas al mall, Claro. ¿cierto? Y queda Andy en casa, pero también se queda el Oli, y al Oli lo tenían encerrado en una pieza y la galla le dice, oye, no saquís al Oli porque todavía tiene este trauma, le inventa un par de chicas. Pero el Andy dice, qué mala onda tener al niñito encerrado, así que le Claro. abre la puerta y lo invita con él a la cocina. Y como que es tan evidente, y por eso digo que el niñito se actúa muy bien, es tan evidente la cara de hambre perpetua que tiene la pobre criatura, que le ofrece comida. Le Claro, ofrece comida y le ofrece como un pedazo de melón en un cuchillo, así como cuando uno pinchotea el melón con un exacto, cuchillo y le dice, toma el melón, no te lo comáis del cuchillo porque te podéis cortar la boca, que es lo que uno le dice a todos los cabros chicos. por supuesto. Pero este, como era como un animalito, se mete el cuchillo entero a la boca y además lo masca y ahí es como parte del body horror de la película porque salta sangre, saltan dientes, se empieza como a Salto. abrir como un labio leporino se deja al final el pobre cabro. Y suena un montón de cosas, claro. Claro, y por supuesto le duele y empieza a gritar. Y el Andy, que era un cabro que ya manejaba porque estaba cerca de cumplir 18, decide que tiene que llevarlo al doctor, tiene que llevarlo a urgencias a Loli. Y para llevarlo, obviamente, lo saca de la casa y lo hace traspasar este anillo blanco de sal. Y Claro. ahí el cabro cae al suelo con Con mucho dolor. convulsiones, como que le temblaba el cuerpo.
Y además le pasa como a la gente que tiene un alien adentro, se le empieza a mover algo adentro del cuerpo. Sí, Así como a las embarazadas cuando los guaguas nos pateaban, así se le empieza a ver, pero como más, por eso yo lo asocio más como al alien, como que claramente tenía algo adentro. exacto. Pero esa mirada como perdida de no sé quién soy ni dónde estoy, como que se le borra y tú veis que el niño en sí grita por ayuda, dice Claro, ayúdame. sí, Pero justo ahí llega la Laura con la Piper, ve lo que pasa y lo lleva nuevamente hacia adentro del círculo y ahí está el cabro chico otra vez como es pasmado, como en trance, claro. como en trance. El tema es que ahí la Laura lo lleva a una pieza como para curarlo y deja a los otros afuera y empieza a ver este video que nosotros habíamos visto al inicio Claro, de la de este como película, ritual, de exacto. este ritual, pero es un video como de una serie de instrucciones, ¿cachai? Que el video le da como una serie de instrucciones de cómo controlar al Oli, a esta Claro, persona que tiene claramente algo adentro. Y ahí uno empieza a cachar que la cosa es aún más terrible. Eh, Como que claramente nos damos cuenta que el Oli tiene algo adentro, que es un niño que lo está dominando algo que tiene en su interior, que se lo exacto. pusieron ahí. Una fuerza, algo sobrenatural. Claro, ahora, para no alargarnos y obviamente para no contar toda la película, porque no tiene sentido hacerlo, eh, llega un momento en que la película te entrega todas las piezas de un rompecabezas y uno lo arma. Uno llega a armar un rompecabezas. Y este rompecabezas es que la Laura, así como ella misma lo contó, perdió a una hija ahogada en la piscina de su casa y esa piscina estaba llena con agua de lluvia. O sea, Claro, no es que ella haya sido una madre, ponte tú, casi que irresponsable y que mantenía una piscina llena de agua teniendo una hija ciega, es que justo había habido una tormenta muy grande, la piscina se llenó hasta un cierto nivel y la cabra cae aquí y siendo ciega y no sabiendo nadar, muere ahogada. exacto. Eh, Su hija, ¿cierto? Como les dijimos, al igual que la Piper, era ciega y esto es súper importante. Entonces, frente a esta pérdida tan terrible, la Laura se niega a aceptar que perdió a su hija. Se le hace insoportable, se le hace imposible seguir viviendo pensando que su hija ya no está. Claro. Entonces, de alguna manera, encuentra un ritual para poder traer de vuelta a su hija. Y por eso la película se llama Tráela de Bring her back, vuelta, Bring exacto. Her Back. ¿Viste? Incluso el nombre de la película explica qué es lo que pasa. Claro, Ya, ahora, este ritual que vemos al inicio de la película y que después volvemos a ver en varias partes, es un ritual que, como les dijimos, no es tan nuevo porque lo hemos visto en otras partes, pero la forma de llevarlo a cabo sí es original. Es un ritual en donde el alma de una persona que ya se murió se puede pasar al cuerpo de otra persona que murió recientemente. claro, Pero lo importante aquí es que esta persona, como la persona que va a recibir esta alma, ese cuerpo tiene que haber muerto de la misma forma en que murió el original. claro. Y eso es súper importante. Y para hacer este traspaso de alma, por decirlo de una manera, se necesita un vehículo. Y ese vehículo es una persona que adentro tiene una suerte de demonio, ¿cierto? Eh, que tiene que comerse partes del muerto original y luego ir a morder. Y en ese acto de comérselo le saca el alma, en el fondo. Claro. Y luego tiene que morder al cuerpo nuevo y en ese acto le pasa el alma del antiguo, digamos. Claro, el alma perdida, digamos. El alma que está en el fondo en tránsito. Ya en el caso de la película, porque en los videos VHS mostraban claramente a alguien que había muerto ahorcado, Exacto, ¿cierto? En este caso, como la hija de la Laura murió ahogada en una piscina llena con agua de lluvia, la Piper tenía que morir ahogada en la misma piscina con agua de lluvia. exacto. ¿Cachai? Y el Oli es el que tenía que morderla y hacer todo el trasvasije, digamos. Y el Oli es el vehículo que después en la película nos damos cuenta que es un niñito que la Laura también secuestra y que Sí, tiene, por supuesto, en contra de su voluntad para usarlo en este ritual, para usarlo como vehículo. Entonces, la película de lo que se trata en rigor es de una mujer que es Laura, que de hecho era terapeuta de es servicios terapeuta, sociales, sí, ¿eh? Era una galla que era sí, terapeuta, entonces era una galla con mucho bla bla y que tenía muy buenas conexiones,
pero que la pérdida de su hija la deschaveta, ¿cachai? Claro, la trastorna, absolutamente. La trastorna de tal manera que le roba toda su humanidad. Porque para lograr el ritual que ella está pensando, no solamente tiene que matar a la Piper, sino que además tuvo que secuestrar a un niñito, meterle un Claro, demonio adentro y todos los efectos colaterales que se empiezan a producir, que en el caso de la Piper es que tenía un hermano, había una trabajadora social que se entera, etcétera. De hecho, el tema del Oli para mí es súper heavy porque para mí es un niño al que mantienen bajo una tortura constante. claro. Porque el Oli real, que no me acuerdo cómo se llama el niñito que habían secuestrado, Yo tampoco, seguía pero ahí, po. sí, pues, seguía ahí, pero Sigue ahí. ese niño salía cuando salían del círculo. Claro, él Y de lograba hecho, recuperarse. la manera para controlar a ese demonio era haciéndole como circulitos en la cabeza. Claro. Y ella tenía muchas cosas circulares en la casa. De hecho, cuando los niños llegan por primera vez, cuando se bajan del auto, se ven que Ujú, caminan hacia la casa a través de una figura circular, que es un claro. adorno que hay afuera de la casa, pero es un círculo. Claro, y cuando se hacen tomas aéreas, ahí se ve claramente el círculo Claro, en el que está, en el que está encerrado toda la casa, digamos. Entonces, al final, lo único que persigue Laura en toda la película es traer de vuelta a su hija. Y casi lo logra, pero la única razón por la que no lo logra finalmente es porque la poquita humanidad que le iba quedando no le permitió completar el ritual. Como que ella tiene un claro, momento de lucidez en que incluso se nota que ella dice, ¿cómo estoy haciéndole esto a una niña inocente? Que en realidad es tarde, pues amiga, porque ya había tenido un cabro chico torturado, había matado al hermano, había matado a harta gente en claro. el proceso. A harta gente. No, y además que lo otro, otra cosa que también se sabe, cuando vuelve gente de la muerte, no vuelve la persona original, vuelve otro aspecto, vuelve otra cosa. O sea, eso lo vimos en Cementerio Maldito, perdóname. Mira, desde ¿Cachai? Cementerio Maldito hasta Harry Potter, porque cuando usaban la Claro, piedra de la resurrección tampoco, pues sí, pero sí es obvio, ¿cachai? Lo que pasa es que exacto. esta película habla de la desesperación, De ¿cachai? la desesperación, exacto. Sí, obviamente es un plan que no iba a funcionar, po, Claro, pero habla lo desde que, la desesperación de hacer, de que es anhelo tan fuerte, de no salir del luto, al fin de cuentas, de no salir de este estado de negación del luto, claro, lo que te hace pensar, porque y que la galla que es una galla inteligente, como decís tú, es una terapeuta, ¿cachai? claro, po, Y que más encima, al ser terapeuta, puede saber mejor cómo saber llevar un duelo o ayudar no a es el alguien a llevar caso. a un duelo, y lo primero que se le ocurre, ah, mira, podría ser una buena idea traer a mi hija de vuelta. Claro, pero es que eso te habla de que hay pérdidas que son tan heavy y ahí en el fondo es cuando yo vuelvo a esto que hablamos al principio de que es súper fácil ponerse en tus zapatos. Y que, ¿qué puede ser más terrible que se te muere un hijo? Claro, exactamente. Que te logra chavetar, po. Claro, Mira, pues, ¿y cuántas películas no tienen esa misma temática? Ya que estábamos hablando del Conjuro Verse, Annabelle es eso. Si la Annabelle, ¿cómo Anabel se es eso. crea? Porque como se les muere la hija a los gallos, no encontraron, Claro, le rezaron a lo que pudieron y el que escuchó era el cole flecha, po. exacto. Y él dijo, ya, sí, yo les traigo a la niña de vuelta. ¿Cachai? En el fondo no saber soltar es una fuerza gigantesca y en este caso de Chaveto a tal nivel a la Laura que trató de hacer un ritual pero que implicaba mucho daño para mucha gente y muchos efectos colaterales. Un sacrificio gigantesco, pues claro. Claro, claro, porque ¿cachai? Que a mí en el TikTok cuando la comenté hay gente que me ha dicho así como, sí, pero no la encontré tan terrorífica. Y yo encuentro que es mega terrorífica. Lo que pasa es que Absolutamente. lo que uno entiende por terror, lo que mucha gente entiende como el jumpscare o ver cosas muy sobrenaturales o ver fantasmas, eso sí, no está. Pero la historia que te cuenta es muy heavy, ¿cachai? ¿Qué era lo que pasaba con Hereditary? Claro, lo mismo, sí. Lo Que mismo, son donde historias también, muy terribles. y donde también hay duelos, pues, ¿cachai? Hay Ah, pérdidas heavy. claro, porque al final, sobre todo poniéndonos en la profunda, pero la cultura occidental no está preparada para la pérdida. No, Nadie claro, se prepara para la pérdida. Yo no sé si sigue siendo tan así, pero la idea que uno tiene es que la cultura oriental sí acepta mucho mejor la muerte y que la ve algo como mucho más natural. claro. Pero nosotros no, pues nadie habla de morirse.
cuando de hecho es lo único seguro que uno tiene en la vida. Lo único, ¿cachai? la única certeza que uno tiene en la vida es que se va a morir. ¿Cachai? Así que totalmente recomendada. Ahora, una cosa que yo no entendí, ¿Qué? a ver si tú ¿Qué? que no la comentamos. Hay una escena en que Landy está en la ducha, porque a Landy, como encontró al papá muerto en la ducha, le daba miedo ducharse. Y hay un momento en que no le queda otra que meterse a la ducha, porque como que Claro, está fétido, así lo mandan a bañarse. Y ahí se le aparece el papá. Y el papá le dice, ella va a morir en la lluvia. Y ahí el Andy cacha que su hermana no puede salir a la lluvia porque le va a pasar algo malo. claro. ¿Eso es una premonición? ¿Se le apareció un fantasma? ¿Qué es eso? Es que a lo mejor como estaba el Oli ahí, no sé, eh, esta como entidad le da Ujú, la pista, pero no le da la pista así como para ayudarlo, sino que le dice, la entidad, digamos, que habitaba dentro del claro, Oli, ¿cachai? Como que le dice, oye, aquí va a pasar algo. Y efectivamente le da la pista de que, porque, a ver, una cosa es que tú tengas el trauma y se te aparezca tu papá muerto y te diga, ella le va a pasar algo en la lluvia y que tú te la claro, creáis, pues, po, ¿cachai? Pero este se la cree, efectivamente, como que dices, chuta, aquí algo va a pasar. Y claro, pues, tenía todo el sentido del mundo porque la niña tenía que morir en la lluvia, en agua de lluvia por lo menos. claro. Tenía que morir ahogada en la piscina con lluvia, si no, no funcionaba. Claro, Pero a mí claro. eso, ahí, eso yo diría que es lo único que me Lo único dejó, que no tiene como mucho sentido. sí, porque no sé, pues si hubiera sido como en un sueño por último, o como decís tú, hubiera una manera de conectarlo más a la entidad esta que estaba dentro del Oli, pero no, como que pasa y es No, como, pero a lo mejor fue la manera del padre de redimirse por haberse muerto y que lo hayan mm, encontrado, ¿cachai? También puede ser eso, pero no, efectivamente no se da una explicación ni nada, sino que ocurre la escena y uno como que le da la interpretación que quiere nomás. es que era fundamental para que en el fondo Landy cachara que su hermana no podía salir a la lluvia, porque eso es Claro, importante en el fondo. Ahora, esta claro. película, que tú, como bien dijiste, fue estrenada, ¿cuándo me dijiste? ¿El 30 de mayo en Sí, Estados 30 Unidos? de mayo. Sí. Bueno, no, no le fue bien en taquilla. Sí en crítica, pero no le fue para nada bien en taquilla. No, por eso la tienen que haber sacado Eh, rápido, y ya está en Amazon. bueno, Allá por lo es menos. que eso a mí me hace pensar que tiene pocas posibilidades de llegar al cine acá en Chile. Claro. Yo tendría a pensar que sí, Yo creo que va a llegar, pero, yo creo que va a llegar, pero va a llegar poco, da 1 o 2 semanas. pero sabéis que capaz que pase directamente a plataforma, porque el tema es que a estas alturas eh, hay mucha película de terror ya programada para el cine. Sí, Ya ahora, como dijiste tú, está o ya la estrenaron o va a estrenarla ahora el celo que hicieron el verano pasado. Que no tienen que ser películas que se parezcan, pero son de terror. son de terror, son del Eh, género, claro. luego viene The Ritual, la que hablamos y pelamos mucho la semana pasada, la van a estrenar en cine. Creo Pero que es a en fin de mes. agosto, ¿no? El 31 de agosto. No, si es ahora prontito. Sí, ah, ya. O a Sí, lo sí, la mejor vi. a fines de julio, pues, a esta semana. Sí. Luego, en agosto, viene la que es una de las más esperadas por mí en el tema del terror, que es Weapons. Y esa sí es Weapons, en agosto. exactamente. Sí. Luego viene Together, que es otra que dicen que es la mejor de terror del año, de unos gallos como que se pegan. Mira, de hecho, yo acabo de ver que salió así como una noticia que extrañamente tuvo 100% en Rotten Tomatoes. Together. Sí, pues, sí dicen que es muy Sí, buena. Y esa sí, también ya está programada su estreno en cine. Y también viene Drácula de Luc Besson. Y también viene también, El Conjuro 4. Entonces, ¿cachai? Hay exacto. muchas películas de terror dando vueltas. Y como si eso fuera poco, además hay mucho estreno taquillero que ocupa muchas salas. Van a estrenar ahora Los Cuatro Fantásticos. Ya está Claro. Jurassic World. Jurassic World, Jurassic Park, Jurassic. Jurassic. Entonces, yo creo que las distribuidoras al final suman y restan y dicen, oye, esta película no la vio nadie en Estados Unidos, ¿qué la vamos a estar Claro, quitando ¿qué la vamos a sala? estar estrenando? Exactamente, iba a pasar Pa... directamente a plataforma, sí puede ser. Sí, yo creo que aquí va a ser el business, our business. Sí, iba a Aquí no se pasar estrenó. directamente a plataforma. Sí, bueno, sea como sea, si no llega nunca al cine, chiquillos, espérenla en plataforma porque vale totalmente la pena. Vale totalmente la pena. Si a alguien le gusta el cine de terror, Sí, es muy vale buena. absolutamente la pena. Es una película muy parecida a lo que es como Hereditary, porque me ha pasado que hay gente que la ha visto y que la ha encontrado mala, que yo digo, pero qué Mm. falta de respeto más grande. Pero está bien, porque Sí, para gusto hay colores, digamos, colores, pero sí, eh,
pero es de ese tipo de terror, es un terror disturbing, pues, un terror perturbador. Sí, pues, y que en el fondo tiene más que ver con la historia que con lo que se ve. Aunque Exacto. de vista, como decís tú, también hay cosas perturbadoras. O sea, hay harta Sí, escena que uno queda, ¿what? hay hartas escenas que uno queda como que, bueno, la Sí, trabajadora social, porque que también muere ahí sí, en la casa. sí. Bueno, y el Andy, pues que a fin de cuentas, que te maten al protagonista, pues, ¿cachai? Claro, Tampoco cosa que suele era casi ser, al final, sí, claro, tampoco suele ser algo que ocurra siempre. sí. Sí, no, es todo bueno, excepto esa duda que me quedó, que a lo mejor se nos pasó, pero como les dijimos, hasta el momento, hoy, esto Mira, va a yo cuando salir la vea, cuando, ¿ah? esto va a salir El martes. el 22 de julio, hoy martes 22 de julio, es la número uno de terror para nosotros. Absolutamente. Mira, cuando yo la vea con la Sami, voy a ver si hay alguna explicación al respecto y si es que la llega a ver, lo dejo en comentarios. Eso, eso. Sí, lo dejo en comentarios. Ya pues todo, yo creo que estamos Ya, pues. bien. Yo también creo que Hasta aquí estamos bien. quedamos. Esperamos que vean la película, esperamos que les haya gustado el podcast y nos vemos el otro martes. Hasta luego. Ya volveremos con otra película que dudo que sea tan buena como esta, pero nos hemos ido superando. Bueno, en todo caso, la idea del martes de calamidad es ver cualquier tipo de cosa que Sí, generalmente son po. malas. Así que cuando vemos este tipo de joya, es bastante alegre. Pero fíjate que este año ha sido curiosamente generoso. Sí, sí, es verdad. Hemos visto Hemos como, visto, hemos visto malas, pero hemos visto buenas y hay harta de medianía de tabla, que es como lo que uno busca al sí, final, pues si no vaya a haber joyas a cada rato. Po. o malas a cada rato. Claro, sí, ¿no? Malas podridas, porque han sido pocas las malas podridas, fíjate. Sí, no, ha sido un buen año para el terror. Sí, ha sido un Yo buen año para el hallo, terror. hasta el Sí, momento. yo también hallo. Y quedan varias promesas, como te dije, Weapons y Together. Hoy Bueno, y el Conjuro 4 me imagino que será buena. no sé, porque la 3 ahí nomás. Así que no sé, yo creo que va Ah, bajando la calidad desde la 1 hasta la 4 va como bajando la calidad. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con vamos el a ver qué conjuro, que tal. igual le espero mucho. Bueno, y también yo, que tú sabes, pues que yo espero It, que no le Y tengo, pero ni una fe y espero de verdad morderme la lengua. es que eso es lo mejor de no tener expectativa, po. Todo Exacto, puede ser mejor. todo puede ser mejor. Exactamente. Ya, ahora sí. Nos Ya, vemos, hermana. escuchas, Adiós, hablamos. Calamity Sister. Adiós.